Asesinos cobardes que se valieron de sus pistolas y de la impunidad de la noche para arrebatarte la vida. Te quitó la vida por ser una mujer joven, vasca, luchadora por los derechos sociales. Ese mismo admirado colaborador, 10 años después de asesinarte, todavía decía que hizo lo que tenía que hacer. Nuestro corazón sigue latiendo, pero su latido triste y desgarrado nos recuerda tu ausencia. No solo tu familia te llora, Yolanda, tus amigos y compañeros también. Es por eso que juntos luchamos una vez más para que se haga justicia. Sabemos que no estamos solos. Mucha gente, aún no habiéndote conocido, reconoce lo justo de tu lucha y lo injusto de tu muerte y de tus otras muertes. Estas otras muertes que te han infligido las sombras negras. Yolanda, el camino que hemos emprendido para el esclarecimiento e identificación de las responsabilidades políticas de este último ultraje no es solamente una cuestión de justicia. Tengo que reconocer que ha sido rememorar un poco tiempos pasados, ¿no? Porque también cuando ocurrió el asesinato de Yolanda en el año 80, la situación fue un poco parecida en ese sentido, ¿no? Es decir, estaba por un lado todos los compañeros y compañeras de Yolanda, los compañeros de partido, que se lanzaron a la calle, empezaron a movilizarse. En ese momento eran mis padres los que estaban también mano a mano luchando con ellos, estuvieron lejos de cerrarse en la tragedia, estuvieron abiertos siempre a participar, a luchar por las exigencias que en aquellos momentos se hacían, y también con el apoyo de la sociedad y muchos medios de comunicación, ¿no? Y entonces un poco con lo que viene ocurriendo ahora es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, compañeros que después de 33 años, pues muchos estaban desperdigados, antiguos compañeros de Yolanda, pues de una manera natural se han vuelto a agrupar. Unos estaban más metidos en política, otros menos, pero ha sido de una manera natural, absolutamente, y también en este caso, tomando el testigo mi hermana Maya y yo, pues de parte de la familia, pues estamos ahí también. El pulso es muy positivo porque vemos que los actos que se están llevando a cabo, tanto ahora aquí en Burgos como la semana pasada en Barcelona y en Madrid y otros actos pasados, están siendo numerosísimos. El apoyo de diferentes organizaciones para llevarlos a cabo también. Vemos que mucha gente nos transmite que se acuerda mucho de Yolanda, se acuerda mucho de aquel caso. Parece que todo vuelve, tantos sentimientos, pero también un poco sensaciones de que el aparato franquista pervivió en aquellos años, y todavía parece que con esto volvemos a percibir, tenemos un poco la sensación de que la pervivencia de los aparatos franquistas sigue bastante instaurada, ¿no?
Los impedimentos que se están poniendo por parte del Gobierno para que la querella de la jueza argentina salga adelante, pues es una evidencia más, como el caso, por ejemplo, de Hellín y el rosario de privilegios que no solo ha tenido en el proceso penitenciario que tuvo, sino también ahora, ¿no? Es decir, él ahora mismo estamos comprobando que está muy bien relacionado, que cuando fuimos a entrevistarnos con el Ministerio de Interior, pues bueno, eso ocurrió hace 3 meses y todavía a fecha de hoy no nos han dado ningún resultado de las investigaciones, pero sí que es cierto que, por otro lado, al hilo de lo que comentábamos de lo que palpábamos en la sociedad, sí que es cierto que incluso a nivel político tenemos también el otro lado de la moneda, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid se aprobó recientemente el registro de una proposición no de ley apoyada por la mayor parte de los grupos parlamentarios, excepto el PP, que también es algo bastante significativo porque no es muy habitual que esto ocurra, precisamente para debatir en el Congreso la relación de Hellín con diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y exigir una investigación oficial. Y también pues a nivel de gobiernos autonómicos, por ejemplo, en el País Vasco pues se está llevando a cabo, esperamos que ya sea dentro de poco una realidad, una declaración institucional que va a suponer el apoyo de todos los grupos en el Parlamento para que se profundice en una investigación, porque recordemos que las relaciones de Hellín en cuanto a asesoramientos y formaciones, etcétera, también implicaron a policías autonómicas. O el Gobierno, su estrategia es, como la de tantos y tantos escándalos a los que nos tienen acostumbrados actualmente, su estrategia es la de que pase el tiempo, que esto ya pasará, ¿no? Ellos funcionan así y son unos expertos en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son nuestras bazas? Pues nuestras bazas son los diferentes cartuchos que podemos ir gastando, como puede ser el hecho de cuando se debata la proposición no de ley, el hecho de declaraciones institucionales que pueden recientemente ser una realidad a nivel de gobiernos autonómicos y que puede significar, realmente es un apoyo a una voz que es la de la familia y los compañeros y amigos de Yolanda, ¿no? Que es una voz pequeñita en cierta manera, y por supuesto el hecho de que los medios de comunicación le den cobertura, pues otro instrumento para realmente conseguir nuestros objetivos, que es el hecho de que realmente el Gobierno dé a conocer la realidad de lo que hay detrás y bueno, conozcamos realmente, por un lado, cuáles son los diferentes cursos, los diferentes asesoramientos que Emilio Hellín ha realizado, cuánto dinero público ha cobrado por ellos, y que dan información a la ciudadanía de eso, y que por supuesto cualquier tipo de vinculación o de prestación de servicios de cualquier organismo del Estado o de cualquier gobierno autonómico con Emilio Hellín pues cese automáticamente. Nos conocimos porque compartíamos organización. Nos conocimos primero en una actividad conjunta de nuestra organización y luego un tiempo después ella se vino a Madrid a vivir con su compañero y decidimos compartir la casa. Yo me había quedado sola en la casa, entonces pues vivíamos en el mismo piso hasta la noche en que la secuestraron y la asesinaron. Y pues ella era una persona muy fuerte,
muy comprometida, con las cosas muy claras, pese a su juventud, ¿no? Era una época también en la que pues, todos estábamos empeñados en una lucha por lograr una sociedad más justa, la misma lucha por la que están ahora mismo empeñados y empeñadas por muchísimas jóvenes como ella. Que por eso yo creo que también la figura de Yolanda es tan emblemática, ¿no? Y tan simbólica para todos, y te llevas la sorpresa de que 33 años después, cuando hemos iniciado esta lucha una vez más porque se haga justicia a los que la asesinaron, pues cómo la recuerda muchísima gente, todo el movimiento estudiantil de la época y el movimiento obrero la recuerda con cariño, con admiración, con mucha pena, porque fue para todos un hecho desgarrador, ¿no? Su asesinato. Y entonces, pues eso, ella vivía en Bilbao con sus padres y se inició en la lucha política allí, en las Juventudes Socialistas, y desde allí pasó a una corriente de las Juventudes Socialistas que teníamos una orientación trotskista, lo que luego se llamó el Partido Socialista de los Trabajadores, y nuestros ideales pues estaban basados en el impulso de la movilización obrera y estudiantil, de las luchas en la calle, y bueno, pues el cambiar, la apuesta por un cambio radical de la sociedad diferente a como se estaba dando en la transición, todo eso que nos han vendido de que la transición fue tan modélica y que las únicas víctimas que hubo del terrorismo eran las víctimas del terrorismo etarra, pues no, hubo muchas más víctimas, hubo cientos de víctimas a manos de la policía o de grupos fascistas o de la Guardia Civil, como los del caso Almería, que también ha sido el aniversario recientemente, y Yolanda pues fue una de ellas. Una de ellas, eso, muy recordada, pues por ese espíritu de mujer joven, luchadora, eso tan simbólico de lo que echamos ahora mismo en falta en muchas personas que hacen política y que sin embargo lo están retomando y volviendo a hacer pues todas las jóvenes que se echan a la calle hoy en día, también que estamos luchando por un cambio radical, ¿no?, en este régimen y este sistema político. Sinceramente no. O sea, a ver, estás metida en una lucha hasta el cuello, porque además nosotras dedicábamos pues la mayoría de nuestro tiempo a esto, ¿no? De hecho, en ese momento pues lo que nos planteábamos era, además era una época esa de mucha movilización, de mucha lucha social, entonces estábamos totalmente entregadas a ello, ¿no?, realmente. Y hablo así en plural porque la verdad es que éramos muy parecidas en ese terreno, ¿no? Entonces estás muy metida, eres consciente de que asumes riesgos. De hecho, la lucha estudiantil en la que estaba metida Yolanda, que yo no estaba, en la coordinadora de estudiantes y en la movilización contra el Estatuto de Centros y contra la LAU que había en ese momento en Madrid, que además estaba confluyendo con luchas obreras muy importantes, pues 2 meses antes, en una manifestación, la policía había asesinado a tiros a 2 estudiantes, a José Luis y Emilio. Entonces sí que eras consciente del peligro, sobre todo en la calle, ¿no? Y en la calle además podía ser la policía, con disparos o con botes de humo, también habían asesinado a otra estudiante, o podía ser los fascistas que te esperaban por las calles luego, o al acabar, como luego más adelante también asesinaron a machetazos a otro conocido nuestro, el dirigente de una asociación de vecinos de allí, de un barrio de Madrid. Pero jamás pensamos, vamos, cuando lo hemos hablado luego, jamás ninguno de todos sus excompañeros hubiéramos imaginado este tipo de asesinato, que asemeja más todo lo que fueron los asesinatos de toda la etapa franquista dura, ¿no?, de la posguerra, del paseillo, de ir a buscar, secuestrar, torturar, condenar y asesinar sobre la marcha. O sea, que eso no éramos conscientes para nada. Entonces fue terrible, ¿no?, terrible, porque además eso, pues una persona tan joven, todas las circunstancias. Nosotros pensábamos que ella estaba detenida, o sea, cuando veíamos que no aparecía Yolanda por ningún lado, pues lo que pensábamos es que la habían detenido, ¿no? Y empezamos a preguntar, de hecho su compañero se estuvo preguntando en los juzgados, en comisarías, hasta que ya, bueno, pues ya salió la noticia de que había aparecido en un descampado, en una cuneta, ¿no?, donde la dejaron esa noche. Entonces para nosotros fue tremendo, de hecho es algo que yo creo que nos cambió la vida a todos, sus compañeros, ¿no?, porque nos hemos tenido que acostumbrar pues a vivir con esa rabia, con ese dolor, con ese miedo, con todos esos sentimientos y además, y sobre todo yo creo que también con ese compromiso que hicimos en ese momento
y que lo hemos mantenido siempre, porque además esto ha sido una pelea continua para que se haga justicia, para encontrar a los culpables, para que se les castigara, y luego pues contra todo lo que ha venido después, porque ha sido una sucesión de ayudas, de encubrimientos, de saber que estos asesinos eran parte de la trama del Estado y parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y entonces pues el ir luchando contra las fugas que se facilitaron allí, por traerle de nuevo cuando descubrimos que estaba en Paraguay viviendo a cuerpo de rey, asesorando a un dictador asesino. Y luego pues encima ya cuando 33 años después, ¿no?, pues te encuentras también con la confirmación de todo esto y te encuentras otra vez al asesino en el núcleo del Estado, ¿no?, como gran prohombre de la patria, asesorando en temas de lucha contra el crimen, un criminal. Yo sinceramente creo que no. O sea, al final, bueno, de todo el comando de Fuerza Nueva, porque sus asesinos eran un comando de Fuerza Nueva, la agrupación 41, dirigidos, y de hecho quien dio la orden de la ejecución de Yolanda fue el jefe de seguridad de Fuerza Nueva, que era el brazo derecho de Blas Piñar, David Martínez Loza, era el responsable del comando, que al principio no conseguíamos encausarle, hubo que luchar por reabrir el sumario para conseguir que se le incluyera entre los encausados y que se le condenara. Las condenas de él y de otros dos que se habían fugado desde el momento en el que le asesinaron y que se entregaron luego voluntariamente fueron muy leves y bueno, y se cumplió una porción ínfima de la pena. Y el principal asesino, Emilio Hellín, pues al final el tiempo de condena que ha cumplido, si descontamos el tiempo que estuvo fugado, fuga que además estuvo excelentemente organizada porque la hizo junto a toda su familia, llegó allí y fue directamente a colocarse, pues eso, bien cerquita también del poder, de asesor del ejército y de la policía paraguaya, del dictador Stroessner, con el mismo mecanismo que ha utilizado ahora, porque también montó una empresa que ofrecía sus servicios, o sea que él hace su empresa, o sea, a la vez que asesora y que está ahí bien arropado por las fuerzas de seguridad, él hace también su negocio particular, ¿no? Y entonces, bueno, si sumamos todo el tiempo y el que ha pasado también ya en tercer grado en régimen abierto, pues ha cumplido ni siquiera la tercera parte de la condena, cuando, bueno, pues a otros presos, y nunca ha pedido perdón a la familia, nunca. Es más, cuando se le trajo desde Paraguay, que venía con una periodista de Interview, dijo que él había hecho lo que pensaba que tenía que hacer y que no se arrepentía de nada. Entonces, bueno, a otros presos se les está exigiendo un arrepentimiento que a él nunca se le ha exigido. Entonces, bueno, también si se habla de reparación a las víctimas, pues que pida perdón, que le exijan que pida perdón, cosa que no ha hecho nunca, ¿no? Y no solamente esto, sino que este hombre está claro que ha recibido un trato de favor por parte de las instituciones. A nosotros ya no nos sirve lo de que digan que es que les ha engañado, porque parece todo un plan tan bien orquestado que es difícil que esté por en medio el engaño. Justamente sale de la cárcel y se cambia el nombre y se construye una nueva vida. Una nueva vida, y hay 10 años de vacío que no sabemos lo que ha estado haciendo, a saber. Porque este hombre ya tenemos referencias porque ha utilizado carnes de los servicios secretos de Carrero Blanco, de Presidencia. Entonces, bueno, pues no sabemos qué tipo de trabajos habrá estado haciendo en esos 10 años. A partir de los 10 años parece que se confía un poco y que ya empieza a trabajar abiertamente para las instituciones, eso, asesorando, dando cursos y participando en investigaciones judicializadas. O sea, era un experto. Incluso eso, haciendo informes periciales, como el que ha hecho para un ayuntamiento en Andalucía, a petición de la alcaldesa, acompañado por miembros de la Policía Judicial. O sea, que él interviene para varias instituciones, es un hombre al parecer muy conocido de la Guardia Civil, de las fuerzas de seguridad, como un gran experto. Y además es experto en rastreo de datos perdidos o desaparecidos en teléfonos móviles, en ordenadores, o sea, que se dedica al espionaje, y a la lucha contra el crimen. Entonces, es que no entendemos cómo es posible. De hecho, yo siempre digo, vamos a suponer un escenario de que cualquier otro condenado confeso y convicto por terrorismo estuviera haciendo lo mismo. Yo no se me pone en la cabeza que eso se pueda dar, ¿no? Y sin embargo este hombre, pues eso, desde que salió ya sale con un plan bien diseñado de construirse una nueva identidad
y ya no es el tema de recomponer o de lo que dice alguna gente, ¿no? Todo condenado tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Bien, pero que no la rehaga con nuestros impuestos y al servicio del Estado. Eso no me parece ni legalmente sostenible ni desde luego moralmente sostenible. Incluso, vamos, nosotros desde luego estamos estudiando también toda su trayectoria penal, que además la está estudiando Carlos Jiménez Villarejo, que es fiscal anticorrupción, y entonces estamos preparando y recabando toda la información posible para ver también legalmente cómo se puede acometer esto. Y todas las ilegalidades cometidas en su trayectoria penitenciaria y en su trayectoria posterior. Además, hemos exigido del Ministerio del Interior, de Justicia y de Defensa y también ante el Parlamento, los partidos nos han apoyado, los grupos parlamentarios, con una proposición no de ley para que haya un informe exhaustivo de los trabajos que ha hecho para las instituciones pagadas con el impuesto de todos los españoles y ver las responsabilidades de todo tipo, políticas y legales en las que se pueda haber incurrido, porque no nos vale eso de que no nos enteramos de quién era. Alguien ha tenido que saber quién era este hombre. El contexto en el que se produce el asesinato de Yolanda González es bastante especial, ¿no? Es la década de finales de la década de los 70, que yo creo que ha sido una época de las más convulsas de la historia de España. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que de la cadencia de asesinatos de la extrema derecha de todos esos años, precisamente el año 80 fue el año que más asesinatos hubo y más víctimas mortales hubo. Yolanda fue una más, pero por las circunstancias del caso en su momento pues trascendió mucho a la opinión pública, ¿no? La verdad es que todo eso se inscribe pues en años, aparte de la transición de España de la dictadura a la democracia o a los inicios de la democracia, coincide también con la crisis económica. Por ejemplo, el año 80 también es el año en que el paro en España alcanza los 2 dígitos y es una lacra que todavía hoy la padecemos y han pasado 32 años, ¿no? Eso se tradujo en una situación social muy tensa, pues hasta cierto punto puede recordar un poco la que estamos viviendo ahora, de mucha movilización social, de mucho activismo por parte de las organizaciones de izquierda, ¿no? Y ahí se inscribe el trabajo y el sacrificio de Yolanda, ¿no? Que implicaba pues el dar la cara, el estar en la calle, en cierta medida en jugarse el tipo. Y por otra parte pues hay que ver que la transición que se hizo entonces política pues fue una transición imperfecta, porque obviamente que la policía asesine a una persona en las circunstancias que asesina a Yolanda, bueno, no es disculpable en ningún caso, ¿no? Pero bueno, 10 años antes, que es mi referencia temporal, ¿no? Durante los años finales de la dictadura, bueno, pues una dictadura que puedes esperar, más que terror y sangre y persecución, ¿no? Pero que ya a 5 años de democracia, o supuesta democracia, pues eso solo se explica con una realidad evidente, y es que España en ese momento no tuvimos la fuerza política suficiente para acabar con el aparato del Estado franquista, de tal manera que la judicatura, que la policía, que las Fuerzas Armadas, que en general los poderes fácticos y económicos, pues continuaron intangibles. Bueno, podríamos preguntarnos por qué ocurrió, pero estoy seguro que personas como Yolanda hicieron todo lo posible porque eso no fuera así. Y entonces, efectivamente, pues ahí se polarizó bastante la sociedad española, no solo hacia la izquierda con las movilizaciones, sino también hasta cierto punto hacia la extrema derecha, que continúa la dinámica ya que se inició con la guerra civil contra la República. Y ahí está, con esa connivencia con los aparatos del Estado, con la propia policía. Bueno, hasta cierto punto se puede decir que un asesinato de estas características es difícil discernir hasta dónde llega la responsabilidad de un grupo de descerebrados y asesinos ultraderechistas y hasta dónde llega
por acción o por omisión, la responsabilidad de los propios aparatos del Estado y de la policía. El presunto responsable de la decisión que termina con el asesinato, pues es un hombre que ha sido, si no recuerdo mal, capitán o comandante de la Guardia Civil. Es dudoso pensar que esa actuación no tuviera el conocimiento de la policía, porque en ese momento las movilizaciones tenían infiltrados, tenían chivatos. Los estados totalitarios o los grupos totalitarios lo primero que buscan es la impunidad y borrar las huellas, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente hay esa responsabilidad en su momento y, como se acaba de decir ahora mismo, en su desarrollo posterior. Es escandaloso que después nos encontremos con que este individuo pues tenga ese papel ahí dentro del aparato del Estado. Pues yo no lo sé con datos concretos de pruebas, porque he estado repasando un poco en la biografía de Yolanda y no conozco cómo se desarrolló el juicio en su momento. Yo la verdad que mi experiencia personal con respecto a épocas anteriores es efectivamente que había una connivencia. Yo voy a dar algún ejemplo, que no voy a recordar ahora, alguna anécdota, algún contexto donde se ve que obviamente hay una coordinación de la actividad de los grupos ultraderechistas con la actividad de la policía a nivel de información. Yo creo que se ha producido en este caso pues una transición media. Se produjo en su momento en los años 70, pero después, cuando ya en el 2000 y pico el gobierno de Rodríguez Zapatero plantea pues la ley de memoria histórica y una serie de iniciativas de apoyo, pues hombre, se puede decir que más vale algo que nada, pero desde luego, visto ya a posteriori con 5 o 7 años de rodaje de esa ley y todo lo que ha pasado, pues está claro que la tarea general de lo que significa una sociedad como la española, lo que llamamos la memoria histórica, pues se queda muy a medias, ¿no? Tanto lo que se refiere al reconocimiento de las víctimas, como la búsqueda de las fosas comunes, que todavía está el proceso pues a medias, como la reivindicación de la simbólica de la Segunda República, como la depuración simbólica también de las referencias del franquismo, ¿no? En cuanto a la toponimia callejera. Yo, por ejemplo, que vivo en Salamanca, pues tengo que soportar con vergüenza que la Plaza Mayor de Salamanca, una ciudad universitaria, culta, internacional, pues tenga ahí la medalla del asesino dictador todavía, a pesar de que más de uno lo hemos pedido públicamente, y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca todavía está el retrato de Franco. A mí el decir esto públicamente delante del Pleno Municipal me costó que me echaran hace un par de años. Quiere decirse que ahí está esa reivindicación, va a seguir adelante, porque obviamente, aunque no tenga el apoyo de los principales partidos ni del gobierno, va a seguir, y va a seguir un poco como empezamos a trabajar estas cosas hace 10 años, 12 años, ¿no? Pues con trabajo voluntario, con la ayuda de los familiares, de las personas interesadas que no están dispuestas a hacer ese punto final.